Hola queridos usuarios, en este video vamos a ver el mercado y sus tipos. Vamos a ver primero qué es un mercado. Un mercado lo pueden escribir así, para de forma abreviada. Y el mercado es un grupo de productores con un grupo de consumidores. Entonces, ¿qué hacen estos? El mercado lo que hace es reunir, ¿ya?, a los productores, quienes ofrecen bienes o servicios a los consumidores, los cuales los compran. Entonces, al momento que estos dos agentes se reúnen e intercambian estos bienes y servicios, se hace o se realiza o se arma un mercado. Ahora, básicamente, ¿qué tipos de mercado existen? Tenemos una amplia variedad de mercados y eso lo podemos clasificar en los primeros dos grupos. Los que son de perfectos y los que son imperfectos. ¿Ya? Estos dos tipos ya se caracterizan porque hay un modelo que siempre buscan los economistas alcanzar, que es el mercado de competencia perfecta. ¿Y qué hace el mercado de competencia perfecta? Lo voy a tratar de ilustrar de la mejor forma posible. Acá voy a poner a los productores y acá voy a poner a los consumidores. Entonces, ¿qué ocurre en un mercado de competencia perfecta? En primer lugar, tenemos una infinidad de productores, que son todos estos puntos que yo estoy poniendo acá en la pizarra. Mientras que también en los consumidores tenemos muchos. Entonces, ¿qué ocurre en un mercado de competencia perfecta? Como son demasiados productores, ellos no se pueden organizar ni ponerse de acuerdo y por tanto, cuando van a establecer el precio mediante el cual van a intercambiar los bienes, ellos no pueden ejercer influencia sobre el precio. Y los consumidores, como son tantos, tampoco se pueden organizar y por tanto tampoco pueden influir sobre el precio. Por tanto, en un mercado de competencia perfecta hay varias condiciones, pero la primera es que los bienes que se transan tienen que ser iguales. Porque, por ejemplo, si yo quiero transar la Pepsi y la Coca-Cola, son similares, pero no son iguales, puesto que la Coca-Cola tiene otro sabor respecto a la Pepsi, aunque apuntan al mismo, pero tienen otro sabor y por tanto tienen distintos tipos de clientes por gusto. Un mercado igual, por ejemplo, puede ser el mercado del trigo, porque el trigo tiene las mismas características y se vende en los mismos mercados. Entonces, si yo tengo productores de trigo y consumidores de trigo, obviamente que si yo tengo muchos productores y muchos consumidores, nadie va a poder arreglar el precio ni influir sobre él. Por tanto, se dice que los mercados de competencia perfecta tienen que existir. En primer lugar, ya, la condición de que los precios se dan en el mercado y no son por parte de una influencia de una empresa o de un consumidor en particular. Puesto que, como se pueden dar cuenta, son tantos que no pueden ejercer influencia. Y, obviamente, el hecho de que la competencia perfecta también asume que los productos son homogéneos o iguales. También existe el supuesto de que ambos agentes tratan de buscar su mayor utilidad posible. O sea, el consumidor siempre busca el producto que más le satisfaga sus necesidades y en el caso del productor siempre vende la cantidad que desea vender según el criterio de cuántas ganancias va a obtener. Y por último, esa decisión óptima de ambos se basa en que ambos manejan la información completa de cómo se desarrolla el mercado. O sea, poseen información perfecta. O sea, saben todo lo que ocurre. Y todas las decisiones que toman, la toman en función de toda la información que existe en el momento para, en este caso, cuando toman la decisión. Y eso es básicamente un modelo bastante perfecto y que la mayor parte de los economistas sigue, ¿ya? Ahora, en el caso de los imperfectos tenemos varios tipos de mercado que vamos a abordar ahora. En el caso de los imperfectos tenemos el monopolio, tenemos el oligopolio y tenemos el monopsonio. ¿Ya? En este caso vamos a desarrollar primero el monopolio, luego el oligopolio y luego el monopsonio. El monopolio tiene la siguiente estructura. Y este es el caso contrario a la competencia perfecta. Si yo tengo los productores acá y los consumidores acá, yo tengo un solo productor y tengo muchos consumidores. Entonces, como este productor sabe que es el único que existe y que el único que provee el servicio, este fija el precio que existe en el mercado. Un ejemplo de ello, ¿ya?, son las empresas sanitarias, como el agua y la luz.
¿Por qué? Porque como son el único que existe en el mercado, tienen o acaparan toda la demanda de los consumidores y por tanto ellos pueden fijar libremente el precio sin ninguna competencia. ¿Por qué es imperfecto? Porque generalmente como el precio no es por competencia, sino que lo fija un solo productor, muchos de estos consumidores, al tener este precio tan alto, van a tener que ajustar su demanda o simplemente dejar de consumir. ¿Y eso qué implica? Que no se vende todo lo que se pudiese producir, o no se produce todo lo que se podría producir por la decisión del productor. Porque el productor, como fija el precio, también reduce la cantidad, en este caso, que ofrece al mercado. Por tanto, no todos van a tener un mayor bienestar, porque no todos van a tener acceso a esos bienes. Luego tenemos el siguiente modelo, que es el modelo del oligopolio. Tenemos al productor y al consumidor. Pero en este caso, el oligopolio se basa en que no existe un productor, sino que existen más productores, pueden ser dos, eso sería duopolio. Y en este caso, por ejemplo, asumamos que existen 4, pueden ser 6, 8, pero si se dan cuenta, son poquitos, muy pocos respecto a la cantidad de consumidores. ¿Y eso qué significa? Contra menos productores yo tengo, mayor capacidad de organización o, en este caso, de intercambio de ideas pueden tener y por tanto se pueden reunir y fijar un precio. Eso significa que respecto a la competencia perfecta, estos productores pueden fijar e influir sobre el precio de mercado. Este es el caso de los carteles. Cuando en este caso, grandes empresas se reúnen, acuerdan un precio o acuerdan la cantidad que van a ofrecer al mercado, eso es un cartel. Y eso es, en este caso, lo que ocurre con un oligopolio. El oligopolio se estudia con teoría de juegos. Mientras que vamos a tener un caso particular, ¿ya?, que es el caso del monopsonio. No es muy estudiado, o es más bien nombrado solamente, pero nosotros ahora lo vamos a ver. Este es el caso antagónico, en este caso al monopolio, que es cuando tenemos una cierta cantidad de productores, pero tenemos, por ejemplo, un consumidor, ¿ya? ¿Y eso qué significa? ¿Ya? Pueden haber 2, 3, 4 consumidores. ¿Eso qué significa? Que como los consumidores en este caso son tan poquitos, pueden ponerse de acuerdo para influir sobre el precio. O sea, en el monopolio nosotros teníamos un productor que era capaz de influir en el precio, igual que en el oligopolio. Cuando en el oligopolio eran más productores, ahora es el caso al revés. Los consumidores son pocos, los productores son más y por tanto tienen una mayor influencia en el precio. En el monopsonio tenemos 3 tipos. En este caso tenemos el duopsonio, que en este caso son 2 consumidores, y en este caso esos 2 consumidores influyen sobre el precio. Tenemos el oligosonio, y en este caso ya son más de 2 consumidores, ¿ya? Y por tanto es como el caso que habíamos hablado recién del oligopolio, que teníamos 4, en este caso productores, y en este caso por ejemplo pueden ser 4, 5, 6, 7, 8 consumidores, ¿ya? Más de 2, pero siempre son pocos consumidores. Y tenemos la competencia monopsónica, donde tenemos que son muchas las empresas, ¿ya? Pero aquí en este caso tenemos que son mucho más, o sea, tenemos en este caso no tantos consumidores, pero los consumidores que hay aceptan en este caso una conducta más bien competitiva. O sea, compiten por tener, por ejemplo, mejores precios, compiten, por ejemplo, por tener la mejor demanda, etc. Esto ha sido mi video sobre los mercados y sus tipos. Nos vemos en los siguientes videos. Muchas gracias.